Vamos a comenzar con la dimensión número 1, que trata sobre la arquitectura y el patrimonio. Voy a leer los créditos de cada quien para no equivocarme en nada. Expone Eduardo Ferroni, de Ferroni no, lo dije mal. Ereñu Ferroni Arquitectos. Todavía no hablo portugués. Socio director de HF Arquitectos, profesor, doctor, Escola Citae, Sao Paulo, arquitecto y urbanista por la FAU USP, con maestría y doctorado en la misma institución. Había que leer los créditos. Profesor de la Escola de Citae desde 2002, donde coordina la licenciatura en Arquitectura y Urbanismo, socio fundador de HIF Arquitectos, oficina reconocida por su trabajo en obras públicas, sociales, con 11 premios nacionales e internacionales. Ereñu Ferroni Arquitectos, fundada en 2002, la oficina combina práctica con profesional y académica a través de proyectos públicos y privados de diversas escalas. Su trabajo se caracteriza por un enfoque colectivo, abierto a la colaboración y al intercambio de conocimientos. Gracias, Eduardo, por estar acá. María Jesús Guride, directora ejecutiva del Grupo Praedio y socia de Carlos Mayet en Mayet Guride Asociados, con más de 15 años de experiencia en gestión, conservación y restauración patrimonial. Historiadora y magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. Ha liderado proyectos emblemáticos junto a Grupo Praedio enfocados en la puesta en valor de inmuebles históricos de Chile. Docente en la Escuela de Conservación del Patrimonio de la Universidad de San Sebastián, Universidad Finisterra y DuoQC. Consultora experta en patrimonio para la Getty Foundation en planes de manejo del patrimonio moderno, para la Corporación Patrimonial Cultural de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros proyectos internacionales como la digitalización del archivo del Convento de las Clarisas con fondos de Harvard. Moderará este bloque Soledad Ramos, arquitecta y magíster en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad de Chile, miembro de Docomomo Chile Internacional, investigadora y docente UDD, coautora del manual Getty Foundation para el Monasterio Benedictino. A todos ustedes, muchas gracias y los invito a pasar al escenario para que empiecen las exposiciones. Empezamos ahí. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Sí. Buenos días a todos. Me gustaría mucho agradecer a los amigos de AOA y a generosa acolhida y dizer que é um prazer, um gosto empezar esta conversa com uma apresentação. Eu vou falar em português para honrar o trabalho das tradutoras que estão aí, mas vou falar despacio, sim? Eu vou fazer a apresentação de uma obra que nós fizemos na cidade de São Paulo, que é a ampliação e o restauro do Museu do Ipiranga, que é uma obra feita por meio de um concurso público, que foi feito na ocasião da celebração do bicentenário da independência no Brasil. Bicentenário da independência do Brasil. Ahora sí. Me gustaría empezar con esta foto de Michael Wesley, que no sé si ustedes conocen esa foto. Si ustedes la conocen, fue tomada hace 2 años durante la reconstrucción de la Plaza
de Montplaza en Berlín quedó 2 años abierta y muestra una idea que para mí que me parece muy interesante para ampliar la discusión sobre patrimonio, para una instancia que se relaciona con no solamente solo edificios que tienen valor cultural, que son patrimonio ya en forma de catálogo, que son arquitectura común, entendiendo la ciudad como patrimonio de contexto de que para nosotros, pensando en una ciudad como São Paulo, es posible que tal vez en nuestro caso podamos trabajar cada vez más con las preexistencias, con la idea de que podamos no solamente lo vamos a reconstruir y reconstruir cada proyecto, pero sí abordar las estructuras que ya existen y partiendo de un punto de elaboración no de reconstrucción. Yo pienso que toda la experiencia propia de la restauración, la tecnología de la restauración, del proyecto de restauración puede ser muy interesante para poder abordar cualquier preexistencia, partiendo de una lectura más prospectiva de las estructuras sobre las cuales estamos interviniendo. Esta imagen representa entonces una idea de que las capas de tiempo que componen una ciudad podrían también estar presentes en una arquitectura contemporánea, donde los tiempos de los edificios pueden ser permeables, podrían mostrar las capas del tiempo en la materia de arquitectura. Puedes passar aí? Pronto. Este edificio que vemos aquí en la pantalla es un edificio que fue construido en el siglo XIX y después de algunos años de la proclamación de independencia de Brasil, y este es un marco territorial, no fue construido para ser un museo, sino un marco para poder marcar ese territorio, donde fue proclamada la independencia en una área externa a la ciudad, por lo tanto surgió de una relación con el territorio y con la geografía del lugar. Podemos entonces avanzar. La próxima, por favor. Próxima imagen, sí. Esa es la ciudad de São Paulo. Tenemos aquí la ciudad de São Paulo del siglo XIX. El edificio estaba en un lugar externo, como vemos aquí. Podemos pasar a próxima. La próxima, por favor. La ciudad se expandió de esta forma, donde tenemos ahora un parque donde está localizado el edificio, que es un parque. Podemos avanzar, que es un parque muy popular y muy apreciado por el público, y un edificio que era un monumento territorial se transformó en uno de los museos más visitados de la ciudad o del país, donde tenemos más o menos 2 millones de personas que visitan el museo cada año. Es un museo de historia social de la Universidad de São Paulo, y la universidad promovió un concurso público de arquitectura para ampliar 2 veces, duplicar el área del museo, para construir los espacios de recepción para recibir el gran público que visita el museo. La próxima, por favor. Entonces tenemos aquí, desde el punto de vista de la relación que ese edificio tiene con el paisaje, pensamos que es muy importante que esa relación con el piso, que para nosotros es una palabra muy importante, porque representa no representa solamente el piso, sino también el momento en que la vida pública encuentra los edificios. Y nos parece importante celebrar la idea de que el museo es también un parque. La próxima, por favor. Tenemos otro momento en el paisaje que nos pareció importante, que es potenciar a través de ese proyecto. Es el cielo, que ese edificio fue construido así, con esas 3 torres. Pero ustedes pueden ver que la torre central está vacía, de lo que llamamos platibanda. Es una pared sin nada, que es una composición formal, pero por otro lado las personas podían subir para ver el paisaje desde ese lugar, porque es un mirador donde podemos ver el paisaje muy interesante de São Paulo, porque es una ciudad que se caracteriza por no tener horizonte, no vemos muchos horizontes naturales, y eso siempre fue un punto muy importante.
Tenemos aquí una imagen que muestra el edificio antes de la intervención, con la parte superior vacía, y también la relación con el paisaje, donde se aborda, entonces vemos el norte de la ciudad. Tiene una amplitud muy grande visualmente. También el programa requería una duplicación del área construida y encontramos que era muy importante hacer que esa duplicación no se sobrepusiera la importancia que el edificio tiene en relación a ese paisaje, y al mismo tiempo, en los años 20, siglo XX, el primer centenario de la independencia, se construyó un muro de piedra aquí que separó el parque en dos áreas. Y nos pareció muy interesante aprovechar ese desnivel de 5,5 metros para hacer con que los accesos para ese nuevo espacio de recepción fuera construido completamente en el subsuelo por debajo de la explanada del museo, y pudiéramos a través de esos accesos poder activar esa parte del parque frontal, de manera que toda la arquitectura realizada, hecha nueva, contemporánea, debería expresarse por la sustracción de materia, mucho más que por de agregar la materia. Entonces ese retiro aparece aquí en las ventanas, puertas nuevas de acceso a ese parque, que tuvo una vida más vinculada al museo y esa claraboya. ¿Se dice claraboya? Sí, claraboya, que es una abertura en el piso que ilumina el espacio interno, y que quienes están la pueden aprovechar las personas que están en la explanada. También tenemos conexiones entre las tres torres, porque tenemos aquí en el tercer piso, no existía una conexión entre las torres, hicimos unas intervenciones, entonces, y finalmente el mirador en la torre central. Esa es una maqueta que representa las intervenciones fundamentales, nuevo espacio de recepción. Entonces retiramos la tierra para hacer ese nuevo espacio relacionado con el parque, y la conexión entre el edificio nuevo y el antiguo, y finalmente una estructura inserta en la parte interior de la torre para dar acceso al mirador en la parte superior del edificio. Y esa imagen muestra un punto fundamental, que es la conexión entre los dos edificios. Una vez con esta nueva dirección, digamos, una nueva llegada al museo, ese espacio se pensó para ser un intermediario entre parque y museo, como una solera, como un umbral expandido, y partiendo de ahí es la entrada al museo como tal. La idea de ahí llegar exactamente al lugar donde se llegaba antiguamente, y partiendo de ahí se hicieron las intervenciones en la cobertura, en la parte superior del ático, digamos, y las infraestructuras nuevas que el museo también requería, que fueron realizadas. Muchas gracias. Tenemos aquí el plano de la ampliación. Tenemos la conexión entre el edificio antiguo y el edificio nuevo. Tenemos esa ala con toda la infraestructura necesaria. Pero esos puntos son importantes con las salas de clase, porque es un museo universitario. Entonces encontramos que todas las actividades de investigación y desarrollo deberían estar presentes para que el público pudiera verlo. Y tenemos un auditorio, una nueva sala de exposiciones con una altura más alta, de suelo a techo, en baños y todo eso. Está bien, gracias. Muchas gracias. Este corte aquí muestra la intervención que fue encajada en la altura disponible entre la explanada y el parque. Esa ventana que hace el contrapunto con la claraboya. También tenemos un espacio que no tiene climatización. Entonces el aire pasa y el vapor de agua de esa área entra y sale, no necesita climatización. Que tenemos aquí un punto de encuentro de los dos edificios, y tenemos la nueva torre para tener acceso al mirador.
Tenemos aquí una foto de la construcción. Desde el punto de vista de la restauración, lo importante es que son 2 obras simultáneas que fueron hechas en paralelo con obras de ampliación. Y la excavación, tenemos aquí el muro de piedra. Y la excavación con 12 metros de profundidad para poder tener la nueva construcción. Y aquí ya está terminada con el retiro de la tierra, digamos, y aprovechar ese espacio. Y dentro de ese espacio, pensado como espacio menos formal para recibir al público, con la ventana principal y la claraboya, que es un contrapunto en materia de luz, donde se refleja la luz hacia el interior de ese espacio, como para mejorar la iluminación. Y también tenemos el óxido de fierro que fue usado con el concreto para poder tener la idea de la tierra que fue retirada de ese espacio para dar lugar a este espacio de recepción. Y la idea es que ese espacio debería ser muy informal, sin climatización. Este es el piso del parque, el suelo del parque, para atraer el público. Y entonces tenemos esa ventana que fue un gran desafío técnico porque fue hecha sin demoler el muro que ya existía. Tenemos aquí parte del muro que fue pulido. Y tenemos la ventana que marca la presencia de este nuevo espacio con relación al edificio que ya existía. Y tenemos esa viga que sustenta toda esa losa. También ese muro fue vinculado a la viga sin necesidad de retirar todo lo que estaba en la parte superior. Tenemos aquí el auditorio, la sala nueva de exposiciones con espacios que el edificio antiguo no podía tener o no tenía. Y la conexión de entrada, que nosotros llamamos de ritual de entrada, porque el interés era llegar exactamente al lugar donde se llegaba antiguamente. Y fueron creadas 2 escalas mecánicas que vinculan esa cota de 8 metros inferior a la entrada original. De forma que tenemos unas capas de aproximación entre esa penumbra y lo claro del espacio de la llegada original. Tenemos aquí un homenaje a los benedictinos. Y entonces aquí tenemos esta parte que era importante, que esa entrada fuera visible en las distintas capas del tiempo, que son la parte sólida, que partiendo de la cual podemos ver esas camadas, todos los cimientos que podemos ver ahí, son los accesos a los ascensores, la llegada. Y tenemos aquí el ritual de acceso original del edificio, hasta llegar a este momento, que es el cuadro de la Independencia, que es un punto importante en el museo, y finalmente hicimos esas intervenciones posteriores para tener acceso al mirador. Y esa torre es el único elemento que aparece en el paisaje como algo nuevo. Y esas conexiones fueron insertadas para tener acceso a ese último piso. Tenemos una galería que fue remodelada con los áticos, con los mismos materiales que teníamos originalmente, ya sea la misma, toda la área. Aquí material de cobre que está en ese pasillo. Tenemos aquí la conexión central que reemplaza estructuras internas para poder tener un corredor de pasada. Y aquí el público puede ver las infraestructuras con técnicas interesantes que ahora están visibles. Y también tenemos aquí un espacio que no existía, a través de una estructura que está apoyada en la mampostería que ya existía, y para poder habitar ese lugar que era no habitado, y que te da acceso al mirador. Y aquí esas estructuras, que son las estructuras originales del edificio, puedan estar visibles al público.
Tenemos aquí un tema importante, que el edificio respira porque no tiene climatización. Son ventanas con circulación de aire natural. Y tenemos aquí el acceso al mirador, donde tenemos esa vista del paisaje, de una forma de enraizar el edificio en el paisaje original. Entonces agradezco mucho a ustedes. ¿Se escucha? Sí. Voy a esperar que comience la apresentação. Vou esperar a apresentação ser projetada. Y por la oportunidad de exponer nuestro trabajo ante la agua. Ahí sí. Bueno, hablar hoy de una Edad Media en Santiago puede parecer una paradoja. Sin embargo, la expresión acuñada por el arquitecto y monje benedictino Gabriel Guarda constituye una de las categorías más lúcidas para comprender el sentido profundo del patrimonio chileno y el trabajo que pretendemos realizar. No, está programado. No. Sí. Ahí al principio. Es que ahí está pasando. El sentido profundo del patrimonio chileno y el trabajo que pretendemos realizar desde la oficina. Guarda propuso que lo medieval en Chile no era un vestigio arqueológico, sino una continuidad espiritual y material, la de una cultura constructiva que se trasladó a este nuevo mundo, formas y símbolos del pensamiento cristiano europeo. El adobe, la bóveda, el convento, la piedra y la madera, y que al hacerlo fundó una arquitectura donde el tiempo y el habitar son inseparables. La Edad Media en Santiago, entonces, no es un periodo cronológico, sino una condición de origen, la del nacimiento de una ciudad en la que la materia, la fe y la comunidad se tocan. Bajo esta lectura, el patrimonio no es el pasado detenido, sino una estructura viva, donde el pasado sigue actuando en el presente y se proyecta hacia el futuro. Desde esta convicción trabajamos con Carlos Maillet, arquitecto, restaurador, socio, que no pudo estar presente hoy, y juntos hemos impulsado una oficina donde la arquitectura se entrelaza con las ciencias sociales y las humanidades, la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, todas estas aplicadas a los espacios construidos. Nuestra aproximación es deontológica. Entendemos el trabajo sobre el patrimonio no solo como un ejercicio técnico, sino como un acontecer ético y epistemológico de las preexistencias, donde se decide cómo debe habitarse la memoria. Restaurar, en este sentido, no es reconstruir objetos, sino restituir significados. La amistad de Carlos con el padre Gabriel Guarda y la mía con el hermano Martín Correa ha sido determinante en esa mirada sobre cómo abordamos los trabajos. De ellos heredamos la idea de que el arquitecto patrimonial no es autor ni protagonista, sino intérprete del tiempo.
alguien que escucha, que conversa con los edificios, con las personas que los habitaron, con los que construyeron. Y ahí buscamos y encontramos las respuestas para cómo intervenir estas obras. En nuestro trabajo, intervenir significa dialogar con los arquitectos originales, leer sus decisiones, respetar sus proporciones y continuar su pensamiento. En este sentido, la restauración no es una operación sobre el pasado, sino con el pasado. Por eso nosotros preferimos hablar de conservación arquitectónica, una práctica mucho más cercana al artesano medieval que al creador moderno. Mientras la modernidad privilegia al autor, a la firma, nosotros recuperamos el anonimato colaborativo de la tradición gótica. El arquitecto se pone al servicio de la historia y no de su propio nombre. Este principio nos aleja del fetichismo, de la pátina controlada o del falso histórico, que, como recordaba Cesare Brandi, aniquila la verdad temporal de las obras al sustituir la autenticidad por la imitación. La autenticidad, en cambio, no es inmovilidad, sino una permanencia significativa que queda en, immanere, la capacidad de una obra para seguir diciendo algo verdadero en el tiempo. El Centro Histórico de Santiago, especialmente el eje de Santo Domingo con Maquíver, que son las imágenes de los proyectos que están viendo, constituye lo que nosotros llamamos la primera capa tectónica de la ciudad, donde aún se conservan los materiales primordiales del territorio, la tierra, el ladrillo, la piedra, la madera, y donde los oficios tradicionales se encuentran con esta historia urbana. Desde nuestra oficina hemos desarrollado 3 proyectos emblemáticos que expresan esta lectura unitaria del patrimonio. Y estos 3 proyectos se encuentran en menos de una cuadra en el centro de Santiago. La Casa O'Higgins, que es un ejemplo de arquitectura colonial en adobe y madera. 2 claustros donde restaurar significó comprender el barro, no como una fragilidad, sino como una virtud material y ecológica. La llamada Casa Manso de Velasco, con su pelar de esquina barroco, testimonio de la primera expansión republicana. Una de las últimas 3 casas que siguen en pie en Santiago Centro con este pilar esquina. La casona de Émile Doyer, hoy sede de la Universidad Mayor, de estilo neogótico, cuya protección patrimonial en los años 90 evitó su demolición y preservó su vocación educativa y pública que se ha querido conservar. Estas 3 obras, para nosotros, conforman un núcleo de conservación activa que da continuidad al tejido histórico de Santiago y propone una lectura contemporánea a lo que llamamos su Edad Media fundacional. El trabajo de Grupo Predio no se limita solo al casco histórico de Santiago, también hemos trabajado en distintas regiones de Chile y hemos aplicado esta mirada de autenticidad y diálogo con el tiempo, que es clave para nosotros. Ejecutamos las obras del ex Banco Español de Talca, un edificio neoclásico restaurado con criterios de reversibilidad y respeto por sus técnicas originales. Las casas patronales del Rosario, ubicadas en el monte, un ejemplo de restauración crítica de vivienda rural con técnicas mixtas de adobe y cal, adaptadas a nuevos usos habitacionales y culturales. La conservación preventiva de las bóvedas interiores de la Catedral Metropolitana de Santiago, donde la recuperación se hizo a fines del año de 2017 y se acompañó la recuperación de una gestión urgente y prioritaria para los usos de la visita del Papa Francisco. El monasterio benedictino de Las Condes, que tuvimos la oportunidad de visitarla el otro día con los invitados de Brasil,
Acá el diálogo entre la modernidad funcionalista y la tradición monástica revela una continuidad espiritual entre el pasado y el presente. La sede e iglesia de Ocoa, un proyecto de reconstrucción con fuerte componente comunitario articulado en torno al uso simbólico del ladrillo. Transversalmente, los proyectos que hemos gestionado a través de las leyes de donaciones culturales nos han permitido unir la inversión privada y la responsabilidad pública en la conservación de bienes patrimoniales. En todos estos casos que hemos mencionado, la arquitectura se entiende como un acto cultural total, donde lo material y lo simbólico se integran bajo una ética del cuidado. La autenticidad, como recuerda la Carta de Venecia, no solo reside en la materia, sino en el espíritu de la obra. En el contexto chileno, hablar de autenticidad es reivindicar la verdad del tiempo frente a la simulación del pasado. En muchos casos, el llamado falso histórico, que puede ser historicista o contemporáneo, no solo es un error técnico, sino un aniquilamiento histórico, porque impone la apariencia de permanencia, donde el tiempo ha sido borrado. La Edad Media en Santiago nos enseña, en cambio, que conservar no es detener el tiempo, sino mantenerlo visible y vivo. Como escribió Heidegger, conservar es sostener la relación esencial con lo que permanece. Y Walter Benjamin advertía que el pasado solo se hace visible en el instante en que está a punto de desaparecer. Trabajamos precisamente ahí, en ese umbral, entre la materia y la memoria, entre la historia y la proyección. El patrimonio no es una herencia obsoleta, es una conversación que continúa y constante. La Edad Media en Santiago no es una nostalgia, sino una clave de lectura para el presente. En esas paredes de adobe, en los pilares de esquina, en los corredores, no hay ruinas, hay sentido. Los proyectos que hemos realizado, desde Santo Domingo hasta Temuco, desde Talca hasta Ocoa, comparten una misma premisa. La arquitectura patrimonial es una forma de conocimiento humanista, una ciencia social construida con ladrillos, con cal y memoria. El arquitecto que restaura no busca eternizar la materia, sino prolongar la vida del sentido. Y en este acto silencioso, humilde, se cifra lo más profundo de nuestro oficio, que es conversar con el tiempo para que la ciudad siga teniendo futuro. Gracias. ¿Ahí? Sí. Muy interesante lo que hoy día han compartido con nosotros y creo que es un inicio muy claro para la invitación a la que estamos invitados hoy, que nos hace AOA, de reflexionar sobre esta dimensión patrimonial en estas nuevas formas de habitar, ¿cierto?, las ciudades latinoamericanas. Entonces, me parece que estos dos invitados que hoy día nos han deleitado con sus presentaciones han tenido el privilegio, pero también el desafío de intervenir estas capas de tiempo, ¿cierto? Como ustedes ambos en sus ambas presentaciones lo manifestaron. Y esa manera viene también de una forma muy propia, por su parte la María Jesús desde la historia, desde una formación en Chile, y Eduardo como arquitecto desde una formación en Brasil, que tiene una carga de la arquitectura que no es menor, ¿cierto? Crecer con ese pasado y con ese patrimonio. Entonces, agradecer sus presentaciones y reconocer en ellos un gran trabajo, en particular en el caso de María Jesús, en torno a la conservación, como ya bien dijo, en esta búsqueda de preservar la integridad, la autenticidad de los proyectos
en un rescate de un oficio y una técnica constructiva notable, que a veces es más un problema que una oportunidad. Ellos han sabido leerlo como una oportunidad. La belleza de lo simple, que va de la mano también con este anonimato que busca colaborar más que destacarse, y de pensar estas piezas o estos hitos como un conjunto, que también es muy interesante cuando uno empieza a analizar la cercanía entre los edificios que les ha tocado trabajar. En el caso de Eduardo, nos presenta una intervención mayor que muestra una alta complejidad en este Museo de Ipiranga, donde se da un evidente diálogo entre algo nuevo, una materialidad que es contemporánea y que tiene una imagen y una repercusión dentro del edificio muy sensible también, pero que finalmente se muestra como parte de algo nuevo y que de alguna manera nos recuerda en sus espacios algunas cosas modernistas también. Yo reconocí algo de los suelos, en el trabajo de los suelos, en el trabajo de los grandes espacios, las grandes luces, que nos recuerdan algo de Méndez de Rocha, algo de las cubiertas que nos recuerdan algo de Lelé que hace en Brasilia, en los hospitales. Entonces, es bien bonito pensar que es una intervención que es contemporánea, pero que a su vez hace alusión a nuevos patrimonios sobre un patrimonio aún más antiguo. Por lo tanto, vemos más capas dentro de ese museo, que me pareció muy bonito. Entonces, como para empezar una conversación con ustedes, acá hay oficinas de arquitectura que probablemente algunas han tenido que ver con intervenciones patrimoniales, pero otras que a lo mejor no han tenido todavía esa oportunidad o ese desafío. Saber cómo llegan ustedes a la intervención patrimonial, cómo deciden que sea uno de los caminos de su profesión, de cómo ustedes accionan en lo que hacen dentro de sus espacios de trabajo y que nos cuenten un poco cómo ven ustedes, qué claves ven que un arquitecto debiera tener para enfrentar un proyecto como estos, pero con claridad, porque cualquiera podría poder enfrentarlos fácilmente, pero hay una claridad acá en lo que ustedes muestran que no todos tienen. Entonces, desde la experiencia de ustedes, me imagino que hay algo de ser, primero tener una mayor sensibilidad ante ciertas capas o episodios. ¿Cómo ven ustedes qué se requiere para intervenir con claridad estos edificios, en la experiencia de ustedes? A mí, sí, muchas gracias. A mí me parece importante considerar que esta experiencia de restauro, que yo no soy especialista, pero me gusta mucho la idea de que el restauro considera uma prospecção sobre a matéria existente a partir de uma ideia de preservação e reutilização dessa matéria e a partir de uma leitura muito sensível das camadas de intervenção que antecedem a nossa presença, que podem ser camadas sociais, infraestruturais. A mí me parece Entonces, me parece interesante ver la intervención en el matrimonio partiendo de una perspectiva que considera inclusive los saberes de un lugar específico. Y pienso que eso requiere de un estado de atención y amor sobre lo que existe ahí, que es una perspectiva amorosa de tratar de identificar las potencialidades posibles, y partiendo también de la preexistencia como arqueología y un gran respeto a las capas de tiempo que antecedieron nuestra presencia en el lugar. Y ese estado me parece que es muy interesante para cualquier proyecto, en el sentido de que cualquier intervención en la ciudad debería considerar esos saberes, esas permanencias, que parece una llave, una clave para la arquitectura contemporánea. ¿Ya es el primer proyecto en que se acercaron a esta línea? Não, fizemos já alguns
Tal vez ninguno de esta dimensión, porque es una obra que tenía un nivel de protección patrimonial muy importante en las tres instancias, que es la federal, estadual y municipal. Entonces había una atención muy especial, pero ese tipo de procedimientos vale para cualquier obra. Y pienso que es una forma de proyectar que me parece muy interesante, considerando la ciudad como un todo. Entonces se requiere de un estado o de una generosidad en cuanto no querer reeditar, rehacer todas las cosas que ya fueron hechas. Entonces esa forma de abordar es muy interesante. Y también debemos pensar en la arquitectura del futuro. E no caso, quando nós apresentamos os projetos, Siempre recurrimos a la fuente, o sea, consultar, ya sea de distinto tipo, fotográfico, documentos, y también entender que el trabajo es multidisciplinario, o sea, nos encontramos también con distintos profesionales que pueden aportar una mirada que permita realizar esta conservación o este rescate. Y sin duda creo que lo que menciona Eduardo es muy importante para poder tener en cuenta que el trabajo que se está haciendo va a ser un legado para las futuras generaciones. Por lo tanto, requiere de ese cuidado, de estudiar la temporalidad, pasado, presente y futuro. También tener el contexto en el que estamos, que el uso cambia, las necesidades también, los materiales van avanzando, por lo tanto, se tiene que poner todo eso en la mesa al momento como de abordar uno de estos proyectos. Y ese estudio que tú dices que es como tan vital, esa base como teórica, ¿será lo que nos indica o les ha indicado a ustedes en su experiencia como oficina cuándo parar, en el fondo, hasta dónde llegar? Porque es tentador hacer más. Ustedes son muy cuidadosos en el trabajo que hacen. ¿Es esa base lo que los guía en el fondo de hasta dónde llegar en las intervenciones? Claro, es que finalmente siempre tenemos en cuenta los principios de restauración, como que la intervención sea honesta, auténtica, que en algunos casos pueda ser reversible, tomando en consideración que, por ejemplo, las tecnologías avanzan y tal vez en 20 años más se puede retirar, no tengo idea, un refuerzo y poder aplicar algo nuevo. Entonces hay que tener como todo eso en cuenta para que el proyecto sea sustentable y también ser honesto y tener en cuenta, yo creo que siempre la dimensión como también económica o la envergadura del proyecto. Siempre tratamos de tener como ese cable a tierra. Sí, también ahí está el tema del programa, porque en 2 de los 3 proyectos que presentaron ustedes hay una reactivación con nuevos usos. En el caso, por ejemplo, una vivienda que se transforma en museo, una vivienda que se transforma en escuela, después es un teatro, y hoy día desconozco que funciona en la Casa de Santo Domingo, y desde una vivienda a un uso universitario que ya cambia de alguna manera la espacialidad de esa casa original. ¿Cómo han visto ustedes que esta reactivación en el patrimonio histórico ha sido una cosa positiva? ¿Ha sido un problema? ¿Cómo lo han visto ustedes en los proyectos que le ha tocado abordar? No, yo creo que es el desafío que tienen todos hoy en día, o sea, es el reutilizar, ocupar estos espacios, darle un nuevo uso, sin embargo, teniendo siempre el respeto y la consideración por este pasado que es relevante y finalmente va a marcar como una línea para los que hereden este patrimonio. ¿Y dificultades? ¿Han tenido muchas dificultades con esto? Eduardo, en caso tuyo? Sim, eu gosto muito da ideia
de que projeto de restauro ou intervenção numa preexistência no puede venir o no puede tener una seguridad. No podemos trabajar con todo seguro, con incertidumbre, tenemos que trabajar con las dudas y eso me parece muy bien. Problemas que surgen o dificultades en el camino. Sin duda, porque todos los supuestos que podemos tener inicialmente, el primer día de la obra ya se van a tierra, son abandonados. Y entonces es necesario un estado de espíritu que es un poco como el jazz, que hay una gran improvisación, pero una improvisación que es consciente de la situación donde estamos interviniendo. Debemos tomar decisiones que puedan reaccionar a la prospección y el reconocimiento de situaciones nuevas a cada momento que ocurren durante la obra. Y eso para un arquitecto, para cualquier uno de nosotros, es muy importante, que no podemos trabajar con modelos preconcebidos, y sí con un estado de espíritu donde tenemos que estar abiertos para situaciones nuevas. Yo pienso que eso como trabajo es animador, nos hace pensar más sobre nuestro propio rol en la obra. Yo diría que no es su caso. Es el tema de la legislación, o sea, obtener los permisos. La ley protege, sin embargo, cuando uno quiere realizar una intervención o va con una propuesta, muchas veces esa propuesta no es bien acogida y eso enlentece muchas veces y desmotiva a inversionistas, también a arquitectos. Y por otro lado, yo creo que acá también en nuestro país se da el tema de los recursos económicos. O sea, poder mostrar que acá hay una fuerte como área de trabajo que se puede explotar, se puede dar nuevos usos a estos espacios, dar nuevas vidas. Entonces, creo que recién estamos como en eso, pero falta, es como tímido el tema del financiamiento. Y entender lo sustentable que puede ser, aprovechar algo que preexiste, que a veces está en mejor estado de lo que nosotros creemos, y que es un bonito camino también, un poco más complejo, tiene unas dificultades, es mucho más difícil que partir desde cero en el fondo, pero que tiene también una carga simbólica que somos responsables de alguna manera de mantener, de todas maneras. Quiero preguntarte, Eduardo, ¿cómo ha sido para ti crecer en un país donde el patrimonio es mundial? Hoy día acá en Chile el patrimonio moderno cada vez está siendo un poco más respetado y entendido, porque es tan reciente para nosotros que todavía no hay tanta claridad del valor que tiene. No así en Brasil, donde el patrimonio moderno ya está requete declarado, cierto, y protegido. ¿Cómo fue para ti, como un estudiante que estudió además en la FAUSP, que es este edificio precioso de Vilanova de Artigas, lleno de arquitectura a tu alrededor, formarte y buscar un rumbo que tenga un rol tuyo también, contemporáneo, porque tiene una carga arquitectónica atrás los arquitectos brasileños importante? ¿Ha sido complejo? ¿Has logrado encontrar tu rumbo distinto? No, no mucho, porque a mí me tocó mucho la influencia de toda esta arquitectura. Yo estudié en la FAUSP, la Faculdade de Vilanova Artigas, e que é uma escola em si, o edifício é uma escola. E tem uma clara... Y tenemos una clara propuesta de que la arquitectura debe tener una interlocución pública y social, especialmente. Y la parte más importante de la arquitectura es la interlocución que tiene con la ciudad y con la vida social. Eso para mí es un punto de partida que no es negociable. O sea, cualquier obra que nosotros realizamos, establecemos siempre esa interlocución con el público. Ahora, del punto de vista
del patrimonio, de cómo somos vistos en la sociedad. Yo pienso que no tenemos una valorización muy grande de nuestro patrimonio cultural. Siempre un movimiento muy fuerte de destruir un poco esa visión de este patrimonio adquirido. Entonces yo pienso que nuestro trabajo también es una lucha de resistencia para dejar vivos esos edificios y esos legados culturales que tenemos en nuestra historia reciente. Bueno, y además Y también ustedes tienen esa iniciativa. La Escuela de Cidade, que también recupera varios edificios en un barrio que estaba bastante deteriorado, entiendo, en Sao Paulo. Y con esta nueva vida o inyección de jóvenes estudiando en una universidad que entiendo que además es solo para arquitectura, ¿cierto? También busca, me imagino, un poco de eso. Les quiero preguntar por la relación que ustedes tienen con la parte de la educación, porque finalmente este patrimonio que hoy día está un poco más vigente, hace un par de años no lo estaba tan vigente como hoy, por lo menos en Chile, ha agarrado mucha más fuerza. ¿Cómo ven estas nuevas generaciones que a ustedes les está tocando educar, en el caso tuyo, en esta universidad específica de arquitectura, en el caso tuyo también, María Jesús, que ves como más el detalle, ¿cierto?, no tanto la arquitectura, entiendo, pero sí la restauración y la conservación. ¿Cómo ven a estas nuevas generaciones? Porque son una generación distinta. Me gustaría saber cómo perciben, si los perciben sensibles o los perciben más disruptivos, cosa que también es una realidad y que tendremos que vivir con ella en el fondo. ¿Cómo los ven? Me parece que as novas gerações são muito atentas para essa questão, sobretudo de que uma cidade como São Paulo, como una ciudad como San Pablo requiere de una resignificación de los espacios construidos anteriormente. La escuela de la ciudad donde yo doy clases junto con Marta Moreira está ya 20 años ocupando una área importante que tiene un legado arquitectónico muy rico y muy fuerte. Y la escuela forma parte de la idea de la reincorporación y la resignificación de ese lugar, que tuvo un papel muy significativo en la historia de la ciudad, pero que el mercado inmobiliario dejó de lado, lo abandonó. Entonces nosotros formamos parte de un movimiento de resistencia y poder retomar esos lugares, inclusive la presencia de la escuela, que ocupó 2 edificios habitacionales que estaban abandonados, dio un significado nuevo para toda la calle. Entonces, desde nuestro punto de vista, en contrapunto de una universidad aislada en la ciudad con centros universitarios que están fuera de la ciudad, pero nosotros la escuela es la ciudad. Entonces tenemos varias actividades que se realizan en la calle, se usan edificios adyacentes que están en otras áreas del mismo barrio, y pienso que los alumnos se dan cuenta de la urgencia del tema, porque para nosotros es muy importante entender la arquitectura partiendo de 2 puntos. Primero es la amplitud profesional de la profesión, porque es lo que nosotros discutimos finalmente, es que alcanza una parte muy pequeña de la sociedad en Brasil, menos del 15% en Brasil de la población tiene acceso al trabajo de los arquitectos, y debemos ampliar ese acceso. Es un punto fundamental. Y el segundo punto es exactamente poder rehabilitar las preexistencias y darle un nuevo significado a ellas. Preexistencia como campo fundamental de nuestra actividad profesional para los próximos años, partiendo de la idea que ese legado y construido debe ser reincorporado, manteniendo las energías ya entregadas a los lugares, la materia que ya está presente y todos los conocimientos previos. Entonces la idea de ocupar ese lugar tiene ese significado muy bonito, porque vemos a sus alumnos pasando sus ratos como en unos balcones. Entonces, si tú pasas por afuera, ves como un edificio de departamento, pero son los estudiantes que están en su recreo de taller. Se da como una dinámica muy, muy bonita. Es una súper bonita manera de reutilizar también. Sí. ¿Cómo ves tú a los estudiantes chilenos, María Jesús? Yo creo que, bueno, los que me ha tocado tener en distintas universidades tienen una sensibilidad especial por el tema, ¿ya? Y también creo que las tecnologías hoy en día, las redes sociales, también han ayudado mucho a difundir y a concientizar de manera positiva el tema del patrimonio. Sin duda son
por lo menos mis alumnos, muy motivados, siempre quieren participar, quieren conocer nuevos lugares. Actualmente estamos haciendo rutas por el barrio Yungay, por distintos lugares, y ellos participan activamente y quieren como llevar este conocimiento a las comunidades, y lo encuentro muy valioso. Sí, yo también lo veo, pero quería preguntarle a ustedes como desde otra esfera, porque finalmente en estos chicos jóvenes de alguna manera viene el nuevo ímpetu de que esta cosa siga caminando y que sea cada vez más valioso, ¿cierto? Y más interesante de acercarse. Me parece que, bueno, a mí es una dimensión que me encanta, espero que a ustedes también, y a lo mejor hay preguntas que alguien quiera hacerle a Eduardo, a la María Jesús, desde sus roles como defensores del patrimonio en Brasil y en Chile. Gracias, Soledad. Más que una pregunta, un comentario y un elogio, porque en ambas miradas se ve una cosa muy bonita, que es respetar esta falta de identidad que decían ustedes, falta de autoría de la arquitectura histórica. Pero justamente con eso también hay un ir un poquito más allá y buscar también un aporte de nuestra arquitectura contemporánea. Por ejemplo, cuando Eduardo en el Palacio toma la opción de la quinta fachada y de intervenir además la cubierta, asomándola, mostrándola, digamos, no solamente la estructura antigua, sino que sobre la estructura antigua aportar una estructura metálica sobre una madera, incorporando la luz. Ahí hay una actitud que a mí me parece muy importante. O sea, no solamente respetar esa falta de identidad, esa falta de autoría, sino que también seguir siendo un arquitecto de hoy. Y en la segunda opción que también tomas, de los 5 metros, que salvan entre la pila de agua y el nivel de la calle, el acceso, y ahí en vez de usar la quinta fachada, usas lo que hemos denominado la sexta fachada, que es el uso del subsuelo, que también es una alternativa muy válida y que siempre yo creo que hay que tener presente como una posibilidad frente a la arquitectura histórica. Así que un comentario elogioso a ambos, digamos, por las presentaciones, más que una pregunta. Hola, buen día, muito obrigado por la exposición y a la AOA por invitarme a este encuentro. Obrigado. No vengo mucho acá en realidad, pero esta vez tengo la suerte y el privilegio de compartir acá con los colegas. Tengo 2 preguntas que están relacionadas. La primera es para María Jesús Buridi. Me tocó trabajar con el padre Gabriel Guarda en algunos estudios como dibujante y ser alumno de él. Y soy un asiduo del monasterio de los benedictinos. ¿Qué hace que un edificio sea reconocido como monumento nacional, estando vivos los arquitectos? Creo que es el único caso en Chile, y posteriormente que sea reconocido como monumento internacional de arquitectura. O sea, ¿qué hace la diferencia entre ambas categorías? ¿Ah? ¿Cuáles son los criterios que se tienen en consideración para reconocer un edificio con esa distinción? Y la segunda pregunta, para ambos, es ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un edificio para ser reconocido como un monumento, pero no como monumento nacional, sino que como por el común y corriente de la gente? Porque ahí me ha tocado ver, digamos, y ser testigo de ciertos edificios que han sido declarados monumento nacional y que uno dice, pucha, dejan harto que desear, digamos, y hay otros edificios que merecerían estar en esa categoría y que no están. Entonces, aparentemente, viajando por el mundo, conociendo otras ciudades, incluso Brasil, también Sao Paulo, me he dado cuenta que hay ciertos edificios que son reconocidos como monumentos, aunque no hayan sido declarados. Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿cuál es el rol del espacio vacío? Porque vimos tu proyecto que está en ese parque, y hay una relación entre la dimensión del edificio y la extensión del vacío en la ciudad.
para que ese edificio también sea reconocido como monumento por la ciudadanía, por el común y corriente de las personas, digamos. Eso. Bueno, acá es cuando nosotros valorizamos o evaluamos un edificio, se establecen los valores y atributos que éste posee. Por ejemplo, el valor histórico, arquitectónico, material, con cual fue construido, y los atributos son como ciertos elementos característicos que le dan como de cierta manera lo hace icónico o se destaca. Ahora, creo que igual depende mucho de la activación de ese lugar, no solo de los valores, sino también el significado que le otorga la comunidad a ese espacio, ¿ya? Esa valoración de la comunidad puede variar de generación en generación. Lo que nuestros antepasados encontraban muy valioso, nosotros hoy día podemos no considerarlo. Sin embargo, creo que tenemos que ser muy como cuidadosos al momento de hacer esa valoración o esa significación que nosotros tenemos al patrimonio, porque como cambia de generación en generación, para las futuras eso puede volver a tener un significado. Y que es lo que pasa, que nosotros miramos fotos antiguas y decimos, pero ¿cómo en los años 90 demolieron este edificio? ¿Cómo? Entonces, hoy día estamos muy conscientes de la arquitectura, el patrimonio moderno, pero puede ser que para las generaciones que sigan tal vez no le den tanto valor. Entonces, creo que eso hay que tenerlo súper presente y un poco tomar distancia y tratar de ser objetivo con esa valorización, esa significación. Y en relación a la comunidad, creo que es vital en cómo se entiende y se utiliza finalmente el patrimonio. O sea, en el caso que nosotros mostramos de la Casa Manso de Velasco, si bien la restauramos, fuimos como bien cuidadosos, también tuvimos en cuenta que la Casa Manso de Velasco tuvo intervenciones por José Cruz, por otros arquitectos de los años 90. Y también fuimos como bastante atrevidos para proponer en el muro medianero hacer un mural, el primer mural aprobado por el Monumento Histórico, por el Consejo de Monumentos Nacionales, dando cuenta que esa intervención urbana juega un rol importante en los rayados, los grafitis, la suciedad que se da como en la ciudad. Entonces, ahí vuelvo como a lo que hablábamos inicialmente, el entender siempre el patrimonio desde una mirada como bastante integradora y multidisciplinaria. Sim, a mim me parece que é importante considerar que cada vez mais temos que pisar leve, temos que pisar liviano y siempre reconsiderar antes de demoler los edificios, porque pueden tener un valor no tan obvio, pueden tener valor para una comunidad, pues representar cierta técnica de construcción. Entonces yo creo que hay muchas razones para que la materia permanezca en el lugar, inclusive la energía para poder construir un nuevo edificio, energía física y social. Me parece cada vez más que debe ser valorada. Entonces la esa idea de patrimonio cultural es muy político. Pero para nosotros como arquitectos, pienso que para mí por lo menos me parece interesante siempre pensar dos veces antes de demoler las cosas y tratar de revalorizar el significado de lo que ya tenemos. Inclusive aquellos edificios que no son buenos y feos también necesitan ser vistos de cierta manera. Por lo menos para mí me parece una manera interesante de pensar la arquitectura contemporánea, esa que tiene las capas anteriores, ya sean feas o malas o todo eso.
La preservación a veces es una preservación de un saber hacer las cosas, de una cierta técnica de construcción, de una cierta forma de vivir. Y todo eso me parece muy interesante, que debe ser preservado. Olá, muito obrigada. Súper interesantes. A propósito, yo quería hablar un poco del tema de las legislaciones, que lo mencionaste tú, María Jesús, y tú también, Eduardo, cuando hablabas de que el museo, ¿verdad?, tenía 3 capas de protección, ¿verdad? ¿Cómo navegan ustedes en Brasil con la legislación? Porque acá en Chile estamos trabajando en una nueva legislación, ¿verdad?, patrimonial. La chilena es súper restrictiva, como decía la María Jesús, primer mural que les aprueba el Consejo de Monumentos. Realmente es un trabajo súper duro navegar un poco con la legislación. No conozco cómo es la legislación brasilera, me encantaría que nos contara un poco cómo fue ese proceso de navegar con esas 3 capas de protección, cómo salieron de ahí. Não sei como salimos. Ela é muito dura, não? É muito dura a legislação. Es muy dura la legislación. Y peor que eso, son las interpretaciones de las mismas, porque a veces son conservadoras en el peor sentido de la palabra, porque cuando hablamos sobre conservación, mencionan la preservación de lo que existe y no de una postura conservadora y reaccionaria que muchas veces está presente y viene con un miedo, ¿cierto? Un miedo que está presente entre los técnicos. Creo que es un trabajo de mediación entre las instancias que existen, que exige de nosotros tal vez una claridad muy importante de lo que es lo que debemos defender, porque no vamos a vencer todas las batallas, entonces una otra vamos a tener que ceder y una otra dar más fuerza a la idea y hacer lo que es posible, pero es un trabajo muy difícil de mediación y conversación con muchos actores o muchas personas involucradas. A veces la legislación está muy mal hecha, existen presupuestos muy equivocados, etcétera. Necesitamos navegar esta realidad, ¿cierto? Sim, porque em Brasil essa legislação de proteção ao Esta legislación de protección al patrimonio tiene una instancia nacional, estadual y municipal. Y no trabajan una con la otra, tienen visiones completamente distintas sobre la importancia o sobre los supuestos de lo que un edificio puede o no recibir como intervención. Pero existe un movimiento actual muy interesante que se llama Oficina Técnica, que integra las 3 instancias. Es algo nuevo y algo muy positivo, donde las reuniones se llevan a cabo en conjunto con las 3 instancias representadas bajo una misma aprobación. Esto fue dado gracias al Museo de Ipiranga porque es una obra muy icónica y tratamos de alinear las decisiones en las 3 instancias. Fue un proceso muy difícil, se requirió de mucha paciencia y mucha mediación desde el punto de vista de la autoría. Una autoría compartida porque las decisiones son compartidas con los técnicos de las mismas instancias. E eu gosto muito da ideia que a autoria é difusa. Tenemos que ceder Acá un poquito más fácil. para las opiniones. Porque solo el Consejo de Monumentos, si ellos dicen ok, vamos. Pero ya puede que te diga uno que sí, el otro te da otras órdenes, es súper complicado. No, pero acá, Sole, también tenemos la protección por plan regulador. Sí, pero... Y a veces se duplica. No, bueno, no es fácil el tema. Tampoco es fácil. Bueno, agradecemos a nuestros invitados por este deleite patrimonial. Gracias.